Hay una pregunta, por favor. Usted ha comentado que la semana que viene saldrá un libro nuevo, pero no ha dicho sobre qué versará. Sí, esto. El argumento es los condicionamientos que la teología cristiana utiliza en la jurisprudencia italiana y los condicionamientos basados en principios que la teología declara absolutos y no negociables, hasta el punto de que se diga que si una ley se inspira en aquellos principios es vera rex, por el contrario es corruptio legis. Estos principios se hacen derivar del Dios de la Biblia, pero estos principios no están en ella. La docente de filosofía del derecho hace su parte, donde explica todas estas cosas, docente de filosofía del derecho en la Universidad de Milán Bicocca, Comunión y Liberación. Yo explico y documento que estos principios en la Biblia no están. El título es La Biblia nunca lo dijo y el subtítulo es ¿Por qué la ley de Dios no debe convertirse en la ley de los hombres? Por si no hubieran tenido suficiente de mí, alguno que otro se debe tranquilizar. Pero tengo que decir que la valiente es ella, que está en plena carrera académica. Digamos que yo soy mucho más libre. Ella es menos libre que yo. Mauro, perdona. Hay una pregunta por parte de nuestro Max. Antes ha dicho que en un cierto momento de la historia se ha comenzado a hablar de espiritualidad, ¿no? La noche anterior no estuve. Pero en la Biblia se habla de espíritu y alma, ¿o no? Le hago responder a la Biblia. Vamos a leer el Coret. Coret significa en hebreo el que participa en la asamblea, que está en la Biblia en el 3:19. De hecho, la suerte de los hombres es la misma que la de los animales. Como mueren estos, así mueren aquellos. Ambos tienen el mismo aliento vital, respiran igual, sin que el ser humano tenga ventaja respecto a los animales. Unos y otros son la misma humanidad y van todos hacia el mismo lugar, porque todo es vanidad. Uno dice, no es posible, pero el alma existe. Muy bien. Quien ha escrito esto tal vez es un ignorante que no sabe que el alma existe, pero en la Biblia está escrito esto. Y para la Iglesia, la Biblia es el libro inspirado por Dios. O sea, a Dios se le ha olvidado el alma aquí. Versículos, 3:19 y siguientes, obviamente. Entonces Dios no estaba cuando se escribió el borrador, porque esta de aquí es la Biblia de Familia Cristiana, no la traducción de Mauro Villino. Tanto es que yo he estudiado hebreo con un profesor de la comunidad hebrea de Turín, y cuando iba a clase siempre que charlábamos me decía, del alma no sabemos nada porque nunca hemos hablado, no nos ha interesado nunca. Todo pasa aquí, premio y castigo, todo aquí. Tú haces las cosas que yo te digo aquí y yo te premio aquí. Tú no haces las cosas que yo te digo aquí y yo te extermino aquí. Punto. Basta. Y cuando se dice que los hombres son como los animales, el Evangelio es invención griega, que no tiene nada que ver con la Biblia hebrea. Sin las ideas platónicas y neoplatónicas, el Evangelio no existiría.
Esto es una cuestión de fe. A mí no me interesa. Es una cuestión de fe. No. Ahora, cuando son actos de fe, porque cuando se habla de Espíritu Santo... Venga, hablemos del Espíritu Santo. Bien, si leéis la obra del jesuita Jean Danielou, cardenal académico de Francia, docente de teología que ha dirigido un estudio extensísimo, exactísimo, sobre la figura de Gabriel, sobre la figura cristiana del Espíritu Santo, en su libro escribe que no se trata de interpretaciones, pero todos los estudios, y usa ese término, imponen saber que Espíritu Santo no es otra cosa que la transposición cristiana del Gabriel del Antiguo Testamento. Che Spirito Santo altro non è che la trasposizione cristiana del Gabriele antico testamentario. El Gabriel del Antiguo Testamento es un Ish, o sea, un individuo masculino que es aquello que fecunda a María y de aquí nace Jesús, que es aquello que fecunda a Isabel y de aquí nace Juan, que después llegará a ser Juan Bautista. Y lo escribe Jean Danielou, cardenal, académico de Francia, docente de teología. Dice, no es interpretación, solo puede ser así. Por lo tanto, toda esta parte de ahí y la que vendrá hay que revisarla. El proyecto estamos diciendo que viene tomado y reelaborado por la teología. Llega el discurso platónico y neoplatónico que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Tanto es que la Iglesia Católica siempre ha estado abandonándolo lentamente y cada vez más rápidamente, porque no hay forma de sostenerlo. Y por eso me agarro al Antiguo Testamento, porque es lo único que queda. Pero si el Antiguo Testamento no habla de Dios, si a pesar de que la doctrina ha dicho siempre que Jesús es hijo del Dios Padre, que es ese de ahí, ¿de quién es hijo Jesús? Y si en el Antiguo Testamento no está el pecado original, en realidad, pecado original del que deriva la muerte como consecuencia del pecado original, y Jesús fue enviado para liberar al mundo de las consecuencias del pecado original, de la muerte, ¿para qué ha sido enviado? Sin cliente y sin motivo desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista hebraico, no. Pero mira, ellos, los hebreos, al que lo envía lo llaman él, que es singular de Elohim. Pero que no es verdadero porque él dice a él, al Padre, no lo ha visto nunca nadie. Y a este de aquí, Yahvé, lo ha visto un montón de gente. La pregunta. Sí, es el jefe de los Elohim. Esto como cuando la señora decía, cuando el Altísimo distribuía, y aquí en hebreo es Elohim, que se traduce como Altísimo, pero no significa Altísimo, significa solo aquello que está encima, no es el Dios absoluto. Sí, por el trámite de Gabriel, exactamente, por el trámite de un Gabriel, porque Gabriel no es el nombre de un individuo, es funcional. Gebel Dier significa uno que ejerce el poder en nombre de un él. Por lo tanto, no es el nombre de uno, es una jerarquía militar, podríamos decir, coronel, mayor, lo que queramos. Un Gabriel es alguien que ocupa un alto grado y que se acuesta con la compañera de otro. ¿Me explico? Y Jean Danielou no tiene duda, es el Espíritu Santo cristiano. Esto es aquello que los cristianos han transformado en Espíritu Santo. Es él el que lo hace todo por órdenes del jefe. Tanto que... ¿Diego? ¿He escuchado algo? Ah, ok, mantengámonos en el tema porque de otra manera... Cuando sea oportuno, ¿puede llegar al concepto de Satán? Sí, lo haremos. Salud. Gabriel. Sí, es cierto, eso quería decir. Cuando Gabriel va a visitar a Daniel, al profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel dice, vi llegar un Ish. Es decir, ve llegar un individuo masculino.
En la Biblia que tenéis en casa está escrito volando con ligereza. En la Biblia hebraica está escrito llegó muy cansado, fatigado. Yo lo veo llegando sudado. Esto que acabo de decir está escrito en el diccionario de etimología publicado por la Universidad de Haifa. No es traducción mía. Solo hace falta mirarla y uno entiende que llegó agotado, no volando con ligereza. Pero como para la teología cristiana Gabriel es un ángel, debe llegar volando. Pero no es así. En hebreo dice que llegó fatigado. Punto. No es interpretación, es leer lo que está escrito. Cuando José, que tenía confianza con María, esto se encuentra en el protoevangelio de Jacob, que nosotros no lo debemos creer, vuelve de su campaña de trabajo de 6 meses y la encuentra embarazada, pues se cabrea un poco y dice, ¿pero quién me ha hecho esto? ¿Qué le voy a decir yo ahora a mi jefe que me la ha dejado virgen y yo se la devuelvo embarazada? Y se le plantea la duda de que haya estado allí uno que se ha hecho pasar por otro. Y dice una frase bellísima. Dice, ¿no me habrá pasado a mí lo mismo que le pasó a Adán, que tenía una compañera y llegó uno y la sedujo? Que es exactamente lo que le sucedió a Eva, que fue seducida por el adversario. En cualquier caso, la Biblia no lo llama Satán, lo llama Nerash, pero el Satán es uno que cumple la función de adversario, no es el príncipe de los diablos, no es un individuo, no es una entidad espiritual, es una función que podemos traducir o como adversario o como ministerio público, función que será modificada con el tiempo, a menudo por orden de Yahvé. Yahvé que dice, tú haces de Satán de este de allí. Esto es, haz de ministerio público. Era una función, hacer de Satán. Yahvé che dice a uno, adesso tu fai da Satana contro quello lì. Cioè fai da pubblico ministero, vediamo che cosa ne dice. Cessata la funzione, quello smette di essere Satana. Quando Gesù viene tentato da un Satana, cuando Jesús es tentado por un Satán, está hablando con un adversario de su jefe que le dice, si vienes conmigo, mira lo que te doy. Y él dice, no, ven tú a mí, ven directo a mí, vade. El va de retro, están los códices donde está escrito, ven tú detrás de mí, porque yo soy... No soy yo quien debe seguirte, en todo caso vienes tú detrás de mí. Esto es, era una pelea por el poder, y Jesús era uno de los personajes, como un montón de otros antes y después. Pero esto es lo que sale del texto. Después está la narración teológica. Después vendrá la narración teológica. Pero cuando antes de Jesús, Juan Bautista predicaba en el Jordán, predicaba el bautismo para la remisión de los pecados. Ahora en el mundo hebraico el concepto de pecado no está. En el mundo hebraico solo Dios puede redimir los pecados. En el mundo cristiano, el pecado se redime por medio de la confesión. Han inventado el sistema de declaración más eficaz que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Cuando en la Edad Media alguien mataba a alguien, si el poder laico lo quería hacer confesar, no hacía falta arrancarle las uñas, porque uno iba espontáneamente a confesar, he sido yo el que lo ha matado. El cura lo sabía todo, de todo el mundo. Sabía del marido que engañaba a la mujer y de la mujer que engañaba al marido. Los tenía todos bajo control. Control de masas. Ahora, ¿el discurso cuál es? Es que Satán es el adversario. Y cuando... ¿qué estaba diciendo? ¿Queréis decir otra? ¿Perdón? Perfecto, justo, eso, gracias. Cuando José recuerda aquello, entre tanto, hay que entender que en el tiempo de Jesús pensaban, era evidente, en de dominio común, que Eva había sido seducida por otro, por un adversario.
Y tanto es que en la literatura extrabíblica está escrito que Eva probablemente sufrió violencia sexual, una violación por parte del adversario del Elohim que estaba a cargo del Gan Eden, considerado el paraíso terrenal. De esta violación nace Caín, que no era de raza pura adamita, sino que era hijo de Eva y del adversario del jefe. Por eso entre Caín y Abel había mucha rivalidad. El discurso de Caín es un discurso interesante también por el hecho relativo a las ofrendas que realizaba. Porque Abel realizaba las ofrendas que a él le gustaba, esto es, le asaba la grasa. Caín le asaba vegetales, que a él no le interesaban. O sea, no es un Dios que diga, está bien, tomo lo que hay, es lo que tienen para ofrendar. No, es un Dios que dice, yo quiero el humo de la grasa quemada. Esto la Biblia lo dice continuamente, más de 10 veces solo en el capítulo 28 del libro de los Números, porque dice, la grasa me calma, el otro le asaba pepinos y esto no lo calmaba. El otro era hijo de un adversario y después las dos especies se separan y Caín es alejado. Cuando aquí estamos en la bellísima historia de la creación, se puede decir de Adán y Eva, y cuando nos encontremos en el problema del pecado. Mauro, 5 minutos. Sí, espera, ahora encuentro esto. Aquí tengo a Ricardo Rontini, con el que me he dividido un montón de insultos en lo que respecta al trabajo de la saga de los Elohim. Cuando decidimos contar que Adán había tenido relaciones sexuales con una oveja y nos cayeron un montón de insultos. La Biblia dice que Dios omnipotente toma al Adán y lo coloca en el Gan Eden. La teología dice que Dios creó al hombre en el paraíso terrestre, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ha cogido al Adán, que había hecho en otro lugar, y lo ha metido en el paraíso terrenal. Gan significa lugar, recinto protegido, puesto en Edén, para que trabajara allí y custodiara este lugar. Y este Dios omnisciente, después de un tiempo, se da cuenta de que la compañía de los animales para Adán no es suficiente. Ahora, es normal, hay que decir que en hebreo compañía se dice estar delante. Esto es, la palabra hebrea literalmente es estar frente a. Entonces es fácil imaginar a este Adán, este grupo de machos, solo había machos, este grupo de machos que trabajaban en este laboratorio experimental donde los Elohim habían colocado vegetales que daban frutos buenos para comer, esto es, cultivaban especies comestibles en este laboratorio. Ahora es natural, normal, pensar que Adán hubiera tenido relaciones sexuales con los animales con los que convivía. Insultos, pero increíbles. Pero Ricardo y yo hemos sido buenísimos. Los rabinos, mirad lo que escriben. Adán había tenido sexo con todos los animales, pero no estuvo satisfecho hasta que se unió a Hawá. Esto lo dice Rashi, el más importante de los exégetas judíos de todos los tiempos, y aunque había una prohibición a Adán de mantener relaciones sexuales con los animales, sostiene Evren David, basándose en la 38, sostiene que tal prohibición no fue vinculante hasta la creación de Hawá. Ricardo y yo hemos sido buenísimos, porque hemos mencionado solo a la oveja. Y por esto nos han caído un montón de insultos en un montón de publicaciones.
Pero insulten a estos, por favor, si hay valor para hacerlo. Aquí. Está claro en la Biblia. Dios se acuerda después de meses de que los animales no bastan. El Dios omnisciente, después de meses. La muerte como consecuencia del pecado. Terminamos con el asunto de la oveja. Terminemos con esto así. No, disegna Riccardo, non io. Se disegno io non si capisce neanche che siamo a pelo. Lui scrive l'altro disegno, così dividono i... La muerte de los adamitas no es una maldición, como se ha contado, sino la consecuencia normal de la naturaleza del hombre. De hecho, si provenía de la tierra, es natural que el tiempo, la edad, el deterioro, lo reconduzca a lo mismo. Así que no es efecto del pecado original, que no existe, luego hablamos de ello. Pero una última cosa para aquellos que dicen que Villino inventa las traducciones. Quien haya leído, no sé, tal vez en el 2012, no recuerdo en qué libro lo he escrito, que el término que viene traducido como costilla, seraf, en realidad significa parte lateral curva. Seguro que hay alguien que lo recuerda. El significado de esta palabra en hebreo es lado flanco. Exactamente lo que yo he escrito en el 2012 o 2014. Exactamente lo mismo. La costilla no está. Han tomado, ¿por qué? Porque para hacer a Eva, Dios ha tomado, hace así y decide crear el universo. Cuando decide darle una fémina a este que se pasaba por la piedra, a todo lo que se movía, ¿qué hace? Lo duerme. Esto es, le induce un sueño profundísimo, no lo adormece, como dice la Biblia. Le toma algo del lado flanco, parte lateral curva. Le cierra la carne y de aquello que ha tomado, está en la Biblia que tenéis en casa, hace a la fémina. En hebreo, de hecho, no está escrito, por suerte, el término que viene falsamente traducido como crear, pero está el verbo yatzar, que quiere decir modelar, darle forma, fabricar. Esto es, que se dice formó a la fémina. Y termino, no te preocupes. Génesis 2:23. No, 22. El Elohim Yahvé, aquí viene traducido naturalmente como costilla, con la costilla que le había quitado a Adán, formó a la fémina, después la condujo al hombre y Adán dijo, esta vez es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esta vez, no las otras mujeres que me has dado. En la literatura extrabíblica está recogido que él ha rechazado a otras hembras. Por lo tanto, me imagino a Dios que dice... Antes he cerrado la conferencia con el discurso de Adán y Eva en el momento en el que Adán dice, esta vez. Debéis de saber que los hebreos que han traducido la Biblia al inglés de los Estados Unidos lo han traducido como finalmente. Más claro no se puede ser. Hay que cerrar los ojos para no verlo. Cerrar los ojos voluntariamente. Tras lo que, visto que hemos visto antes lo de mentecato y visto que leo otra cosa que he encontrado, porque de lo contrario... El profesor Giovanni Adotas Parice, que es filósofo y psicoanalista hebreo, ha escrito una cosa extensa sobre mí en público en uno de estos sitios de internet en los que soy constantemente atacado. Mas, retornando a Villino, no se pueden ignorar sus citas correctas, hechas con extrema y admirable honestidad. Por lo tanto, no veo propio contestar, cuando él, por fortuna, lleva a leer el texto tal y como está escrito, y basta. Después que cada uno lo interprete como quiera. Creo que no es honesto criticar su rigurosa metodología de configuración de la lectura, pero encuentro deshonesto refutarla. Y después dice, por ejemplo, el término creación no existe. Dios no está escrito en ningún lado.
Termino con dos ejemplos. En 1700, Odimilda, uno de los más grandes maestros hebraicos de aquella época, declara: de Dios no se puede decir nada, y menos que existe. 2. Emmanuel Vinassa afirma: la ortodoxia del monoteísmo consiste en el ateísmo más riguroso y más radical. Le agradezco personalmente a Mauro Villino que esté trayendo a través de sus conferencias el rigor de la traducción literal hebraica de la escritura, porque una de las 4 reglas de la interpretación es reportar su significado exacto textual, guste o resulte repulsiva. Uno me llama mentecato, otro dice esto. ¿Cómo decir? El espíritu del trabajo, aquello de recontar lo que está escrito y es lo que uno quiere. Voy a nombrar a una persona que es un experto en historia de la religiosidad romana, el doctor Matteo Corries. Él es licenciado en Florencia, se especializó en la Escuela de Estudios Superiores de Parigi y ha escrito un libro sobre los antiguos dioses romanos. Está a punto de publicar el segundo. Yo ya he leído el primero 3 veces, es totalmente fascinante. Y aquí dice una cosa que va bien. Él cita a estudiosos como Tunezzil, Carlo Carelli, etc. Son el top de la inteligencia y dice que ellos escriben, refiriéndose particularmente a otros aspectos, dicen que haría falta estudiar las relaciones tras el fundamento de la religiosidad romana arcaica con otras religiones. Pero no obstante resulta clara la consecuencia de la urgencia de un análisis comparado de los sistemas culturales romano y hebreo. No parece que los estudiosos de la religión romana hayan sentido dicho estímulo. El que ha estado en su lugar, perdón, pero ya que leo los insultos, ha estado en su lugar es un valiente estudioso del Antiguo Testamento, Mauro Villino, que en su libro El Falso Testamento, tomando información que deriva de su primer libro, ha dedicado páginas a los notables puntos de convergencia entre la conciencia religiosa hebrea y la romana, poniendo a descubierto el fascinante escenario del pasado y haciendo poner en discusión alguna de las certezas más consolidadas de la historiografía. Me honran estas palabras, obviamente. Esto lo digo siempre, la historia se está reescribiendo y estoy absolutamente convencido. En el encuentro de marzo, decíamos antes, vinieron de fuera, el encuentro que tuvo lugar en marzo, estaba yo, el rabino Ocampo, Valdese, el budista, el arzobispo ortodoxo y el docente de teología. De lo que surgió un libro que tiene 223 páginas y que podéis descargar gratuitamente en la página web de Uno Editori, que es la transcripción, palabra por palabra, de todo lo que se dijo durante aquellas 4 horas. Es gratis, por lo tanto, ¿cómo decir? Lo promociono porque es gratis. Basta descargarlo. Uno Editori. Veamos primero lo que ha dicho el teólogo católico, con el cual ya me había encontrado y me reencuentro el 24 de octubre en Turín. Él dice a las 3 horas 27 minutos y 30 segundos que en el mundo semítico no existen conceptos filosóficos ni metafísicos. No existen. No le son propios. No existe el concepto de la eternidad, que es un concepto metafísico. No existe la creación de la nada. Es un concepto que está fuera completamente de la mentalidad semítica de la Biblia. No existe el concepto de inmortalidad. Los conceptos abstractos no existen. Pero ahora digo, ¿de qué estamos hablando? De un libro normalísimo, que es lo que estoy contando desde 2010. La pregunta después, visto que no se habla de eternidad, inmortalidad o creación, pregunta la periodista, ¿pero según la lectura bíblica se puede hablar de creación de Adán? Responde el teólogo. Adán fue hecho, que es una cosa muy diferente.
La periodista: ¿está de acuerdo con Mauro Villino? Él: lo que yo he dicho es un poco diferente. Él salió, si se quiere mantener la alusión de la posible de que el hombre haya sido hecho por otro. Sí, ha sido hecho por otro. Obviamente es un docente de teología. No podía. Yo le agradezco esta apertura. Pero al hombre lo hace otro. La Biblia lo dice claramente. Hecho con el ADN de los Elohim. Se hace con una matriz, un modelo. Cuando encontráis que el hombre, que Dios ha hecho al hombre con el polvo de la tierra, encontráis una traducción falsa. Porque si tomáis la Biblia interlineal, que encontráis también en la red, interlineal quiere decir que está en hebreo y debajo está la traducción lineal, palabra por palabra. Veréis que nunca encontraréis que el hombre fue hecho con el polvo de la tierra, porque con en hebreo no está. Se dice que los Elohim hicieron a Adán de Afar y no a Adán con el Afar. Adán Afar parece la definición de un modelo, aquello que han traído aquí. Los Vedas dicen que el universo está poblado de 400.000 especies humanoides similares y que muchas llegaron aquí. La Biblia dice que aquellos hicieron a Adán de barro, no con barro. Es completamente diferente. O sea, nosotros somos un modelo. Los Vedas, en el libro La caída de los dioses, encontraréis también los posibles lugares del cielo del que ellos provenían, con las rutas, señaladas en textos antiguos, con las puertas por las que llegaban, que se encuentran en la zona de la constelación de Orión, en particular en la parte derecha que se llama Betelgeuse. Betel en hebreo significa casa de él. Betelgerusa en arameo significa la espada del gigante, el brazo del gigante, porque Orión era el gigante cazador. Allí hay una masa estelar que en sánscrito se llama Mirashelas, la cabeza del antílope, porque el cazador tiene un antílope muerto apoyado aquí, con la cabeza colgando del hombro derecho. ¿Cómo decir? Está girada. De esta parte está Betelgeuse y luego está Bellatrix, que es la que tiende el arco sobre las Pléyades, que es la otra. Y después el cinturón que está aquí, en la mitad. Aquí se sabe que estaba una de las puertas de las rutas que traían hasta aquí. De las puertas también habla la Biblia, en el Salmo 24. Y las nombra de dos maneras diferentes. Betahim Leolá. En el Salmo 24, que es el salmo que Monseñor Balducci citaba, lo podéis buscar en YouTube ahora mismo, quiero decir, no soy yo quien lo dice, así no hay dudas sobre la posibilidad de interpretaciones. Decíamos que el Salmo 24 es el que contiene la prueba de que la Biblia conocía la vida extraterrestre, y a Monseñor Balducci le ha sido asignada la tarea de estudiar esto por el Vaticano. Y aquí dice en el primer versículo: el Señor repartió la tierra, el universo y cuantos lo habitan. La tierra con lo que contiene, el universo con los que lo habitan. Para los Vedas hay al menos 400.000 especies humanoides, al menos 400.000. Esto quiere decir similares a nosotros. Tan parecidos que Pablo, en la carta a los Hebreos, dice: no os olvidéis de practicar la hospitalidad, porque quizás alguno de vosotros ha hospedado a alguno de ellos sin saberlo, de lo parecidos que son a nosotros. Esto es, hasta ese punto, nosotros los Elohim somos parecidos a los humanos. Lo dice Pablo, y si lo dice Pablo, lo debemos creer. Aquí está siendo muy concreto. ¿O es que podemos decir creemos esto y no creemos esto otro? Así como cuando Pablo dice en la carta a los Corintios que las mujeres, las vírgenes que participen en la asamblea, deben cubrirse siempre la cabeza por motivo de los ángeles.
Por motivo quiere decir a causa de los ángeles. En el texto de la Torá, de la comunidad, digamos, de los exégetas, para simplificar, está escrito que las jóvenes que participen en la asamblea, en las que estén presentes los malakim, deben cubrirse la cabeza para protegerse, porque aquellos se excitaban sexualmente con el cabello largo de las jóvenes y no eran nada sutiles. No es que regalaran rosas e invitaran a cenar. Tertuliano escribe en el De Velandis Virginibus que las chicas que participen en la asamblea en las que estén presentes los ángeles se deben cubrir el cabello como protección. El De Velandis Virginibus ha sido estudiado, comentado por un miembro de la Facultad Teológica del norte de Italia, hasta el punto de que se dice que se excitaba sexualmente a los ángeles. Por lo tanto, cuando se habla del sexo de los ángeles, no es que no se hable de nada. Se habla de una cosa muy concreta. Se sentían muy atraídos por las mujeres, justamente. Y por lo tanto, de eso se habla aquí, de forma muy completa, muy parecida a las 400.000 especies humanoides. El fin de este Salmo 24, levantad puertas vuestros dinteles. O sea, aquí se da una orden a las puertas. Puerta en hebreo es sherim, que en inglés se ha traducido como gates. Y elevaréis, aquí está escrito las puertas eternas. Eternas en hebreo es patahim leolá. Olam es un término. Tenía unos apuntes donde se encontraba la fotocopia del diccionario donde está escrito que Olam no se puede traducir como eternidad. Dove c'era la fotocopia del dizionario dove c'è scritto che Olam non va tradotto con eternità. Rifaccio. Un sacco di roba, non è la prima volta, una volta mi ha rubato tutti gli appunti con dopo questa volta, un pezzettino. Ahora elevad las puertas a Betehim Olam. Olam en toda la literatura extrabíblica significa lugar desconocido. El hebreo hace la distinción entre los dos verbos, uno que indica el presente y otro el futuro, o sea, quiere decir que son dos momentos. En un primer momento se abre la Shearim, se abre la parte alta, porque entra el rey en el Kabot, o sea, el señor dentro del Kabot, Yahvé. Y luego se abren las Betahim Leolá, o sea, las puertas que llevan a un lugar desconocido. Están primero unas puertas y luego otras que se abren a un lugar desconocido para los hombres. El doctor Massimo Barbetta, que estudia estas cosas, que es un experto en todas estas cosas, en literatura hebraica, rabínica e historia egipcia, dice que esto corresponde al viaje de Irá, que entraba dentro de las puertas donde había un túnel en el que se viajaba a una velocidad elevadísima, pero que no dependía de él, es decir, el que entra viaja a esta velocidad. Y después estaban las puertas que los egipcios llamaban al-Tuat o Tuat, es decir, el mundo de allá, al que llevan estas puertas. No es el mundo de los muertos, exactamente como aquí. Están las puertas aquí y las puertas allá, y pasaba el Kabot. Yo no sé si es verdad, pero Betahim Olam significa lugar desconocido. Hay una entrevista que me ha hecho un periodista romano, pero antes de hacérmela a mí, había entrevistado al jefe de los rabinos de la comunidad hebrea de Roma, Ricardo Di Segni. Y le ha entrevistado a él sobre mí, y en la entrevista escucharéis al rabino decir, entre otras cosas, algo muy concreto sobre mí. El periodista le dice al rabino: hay uno que se llama Mauro Villino que dice que Olam no quiere decir eternidad. Y se escucha decir al rabino: ¿pero quién dice eternidad? Quiere decir no conocido. ¿Y por qué viene traducido en la Biblia siempre como eternidad? ¿Por qué? Porque como la teología ha elaborado a Dios y Dios debe ser eterno, entonces la eternidad hay que meterla ahí. Pero no está. Y si no está, no está. Si es un lugar desconocido, es un lugar desconocido y basta.
Habrá cosas que no sepamos, no lo sabemos, no sabemos dónde iban estos o de dónde venían. Nos divertimos un poco. E allora io mi ci diverto, visto che in questi giorni hanno parlato di questa nuova Bibbia, ne parlo anch'io. Ci divertiamo un po'. Ve ne parlo anch'io, dice. Ahora voy a hablar un poco de esto. Si tomáis los libros de la UTT, donde están publicados los libros apócrifos del Antiguo Testamento, realizada por el profesor Luigi Moranti, Sugli apocrifi dell'Antico Testamento, curati dal profesor Luigi Moranti, que es considerado el experto de los expertos, o sea, los expertos lo citan como experto. Escuchad qué dice cuando se habla de máquinas voladoras en el mundo bíblico. Cosa dice lui parlando delle macchine volanti nel mondo biblico? Una confirmación interesante de la mecánica de los querubines. En la web de Consulta Hebrea está escrito que los hebreos saben desde siempre que los querubines eran robots. Esto es evidente en la Biblia. Habla Luigi Moranti, cuando los textos hablan de brisa divina, se refieren al sonido, es decir, al rumor que precede siempre a la llegada del carro de Yahvé. Cioè al rumore che precede sempre l'arrivo del carro di Yahvé. 1. 2. Cuando dice que los querubines bendecían, se refiere a un punto en el que la traducción de bendición no es otra, en la Biblia escrita en hebreo, no es otra que una forma de decir que los querubines hacían ruido, como aquellos descritos en Ezequiel, porque los querubines eran máquinas volantes de las que dice la Biblia, Yahvé estaba sentado como si estuviera montado a caballo. Cuando los querubines se detienen, continuamos con el análisis del profesor Moranti, no estamos en la Biblia misma, Cuando los querubines se detienen, inmediatamente se detiene el ruido y también el viento presente en todo el campamento de los Elohim. Es decir, cuando los querubines están volando en el campamento de los Elohim, producen básicamente este viento, porque todos tienen hélices que giran. En el libro La caída de los dioses los veis, diseñados por ingenieros aeronáuticos. Es lo que he dicho antes. Y cuando estos se detienen, cesa el viento. Anota el filólogo que se habla claramente de la cobertura en la que se encuentra el trono en la parte superior del carro, y en la parte inferior se encontraban los querubines, que viajaban de 4 en 4 enganchados al carro y después se separaban y viajaban de forma independiente. Esto en Ezequiel es clarísimo, está clarísimo. Después, a los que no les guste, les damos la libertad de interpretar lo que quieran. Pero declaren que interpretan. No se debe decir que la Biblia no habla de máquinas volantes, porque si afirma esto dice algo falso, porque la Biblia habla clarísimamente de máquinas volantes. Por eso, al que no le guste esto debe decir, cuando la Biblia habla de máquinas volantes, quiere decir que... Muy bien, por favor, demuéstramelo, por favor, porque la Biblia habla de máquinas volantes. Si a ti no te gusta, demuestra que no es verdad, porque yo no debo aportar la prueba, porque esto es lo que está escrito en la Biblia. Por lo que concierne a los carros, dice el profesor Luigi Moranti, se refiere al capítulo 24 entero, versión hebrea, que habla de 23 tipos diferentes de carros celestes, 23 tipos variados de máquinas volantes. En los textos védicos hay más de 60. La Biblia es un librito en lo que se refiere a los carros volantes. Es un librito. Pero esto de aquí lo dice el profesor Luigi Moranti, no Mauro Villino. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta estas cosas, porque de otra manera se dice, Ezequiel tenía visiones oníricas, que entran en el campo de las visiones alucinatorias. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión seria. ¿Es mejor pensar que la Biblia, así como otros textos de la antigüedad, hablan de carros volantes
o pensar que la fe está basada en las visiones de un enfermo mental. Elegid la respuesta, no me deis la respuesta, porque alguien que tiene visiones alucinatorias es un enfermo mental, ¿no? Yo prefiero pensar que ha visto carros volantes, también porque los describe con mucho detalle. Leed, por favor, Ezequiel 1, Ezequiel 3, Ezequiel 10.